¿Cómo les va? Bienvenidos a Escenarios. Es un placer para mí recibirlo en esta ocasión a Jorge Tayana, legislador porteño por el Frente para la Victoria, ex canciller, como usted bien lo sabe, de la Nación y precandidato presidencial por el Frente para la Victoria. Jorge, un placer tenerlo. No, muy esperado, gracias, muy ¿sí? esperado. Y usted tiene muchos amigos. Es bueno en la política tener gente que lo aprecia y lo respeta. Sí. Buenos amigos, eso es. Buenos amigos. Y además gente de la oposición también, que le tiene muchísimo respeto y admiración, que esto es muy importante también. Sí. Pero bueno, ante todo, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Y como decimos siempre, detrás de quienes soy hubo un Jorgito, ¿no? ¿Qué creció dónde? A ver, cuénteme. Bueno, yo fui Jorgito además porque mi padre era Jorge. Claro. Yo fui un niño bastante beneficiado, porque soy el cuarto de 5 hermanos. Pero el primer varón y el único varón. Malcriado. Malcriado. O sea, he sido bien malcriado en la vida. No me puedo quejar de falta de afecto. ¿No? Al contrario, como era el único varón, tenía una serie de privilegios. Las hermanas compartían cuarto, yo tenía cuarto solo. O sea que yo tengo una infancia que recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto y bien, digamos, de satisfacción. Las hermanas mayores hacían como de hijo viviente, ¿no? Si jugaban al muñeco, habrán jugado en algún momento con usted. Sí, pero en general jugaban más entre ellas. La tercera, que le tocaba ser de hijo, o de árbol, o de esa es la cualquier cosa, esa se queja. La del medio, pobre, qué estigma con los del medio, ¿no? Y después vino una, 9 años después que yo había nacido, llegó rezagada. Nuestra hermanita, digamos. Y yo estuve un poco salvaje, pues me llevaron en el diagnóstico nació. Me sacaron del colegio y me llevaron a ver la recién nacida y yo dije, nosotros somos 4 y era la quinta. O sea que evidentemente el perder el lugar de ser el menor y el único varón, el lugar de privilegio, evidentemente me afectó en ese momento, pero duró poco porque después lo asimilé. Es normal, igual está bueno que se enteren que usted fue celoso de su hermana más chica y si no se lo dijo nunca, se está enterando ahora su hermana más chica. No, ya sabe, la malcrio lo que puedo. Claro, y bueno, así como habrá sido malcriado usted, pero para ser hijo varón de una familia numerosa y único varón, no era tan travieso. No, un poco. Yo tenía una especie de socio, además, que es un primo hermano mío, que es casi como un hermano, porque él es hijo único, y nos criamos mucho juntos, digamos, íbamos de vacaciones juntos, llevaban alguno para que me acompañara. Claro, pero, algún varón. Sí, nosotros teníamos una vida urbana, yo nací en el centro, viví en el centro de la ciudad, o sea que fue una vida más urbana. Teníamos una quinta en Pilar, que íbamos los fines de semana, así que ahí andaba más más suelto, más con vida natural. Y en general fui un niño normal, iba al colegio, hacía las cosas, no... Pero no podemos hablar de que fuera travieso. Travieso no. Hacía algunas cosas, tuvo un par de episodios malvados, digamos, no malvados. Alocados, así como... Bueno, una vez, que se fue muy raro, vivíamos en un 6º piso, y el departamento tenía varias ventanas a la calle y tenía una cornisa. Y una vez tenía 7 años. Y estábamos tirando avioncitos de papel y tiré el avioncito y el avioncito se cayó en la cornisa. Y salí a la cornisa, bajé por la ventana. Perdón, ¿del otro lado? Sí, a la cornisa, que era una cornisa de este ancho, digamos, a esta altura. Había que salir por la ventana, bajar por la cornisa. Y me fui caminando a buscar avioncito. Ahí me di cuenta que estaba haciendo algo un poco, porque era un caminito así y había un 6º piso. O sea, la que casi se muere es mi mamá, porque mi mamá pasa y ve que por afuera de la ventana iba caminando. Sí, yo estoy muriéndome en cámara en este momento. Sí, y ella tuvo la sensatez de no pegar ningún grito, sino decir, Jorge, vení. Claro. Creo que fueron las pocas veces que me... Que cobro casco. Sí, supongo que el rosario de cosas que le habrá dicho su mamá cuando entró no habrán sido muy felices, pero un susto. Y en ese momento, bueno... No tuve, en un momento... ¿Miedo no? No, en un momento me di cuenta, bueno, es la inconsciencia de un niño, ¿no? En un momento me di cuenta que era un poco raro, porque estaba caminando y abajo no tenía... Que algo podía pasar y no... Claro, dije, además sabía que la ventana estaba como por acá, o sea que para subirme tuvo que ayudar otro amigo. Con cómplices y todo. Una cosa, bueno, pero después en general mi infancia fue tranquilo, jugaba mucho a los soldaditos.
Sí. Tenía un montón de soldaditos, una gran colección de soldaditos. Además, mis padres viajaban, así que tenían soldaditos de otros lugares. Armamos claro, eso era fantástico. Yo leí en su historia que un montón de amigos querían ir a la casa de Jorgito porque tenía televisor. Claro, nosotros tuvimos una televisión muy temprano y en realidad era una cosa medio histórica porque fue un regalo de Eva Perón. Claro. Mi papá la vio a Eva, no fue el médico principal, pero sí estuvo con ella, la acompañó, era decano de medicina en esa época, de la UBA, y estuvo varias veces. Y poco antes de que ella muriera, dije, ¿usted tiene televisión en su casa? No, no tengo. Yo iba a mandar uno. Murió. Y después apareció el televisor, o sea, fue como una especie de encargo que se cumplió a posterior de... Y fue uno de los primeros que había, claro, en la zona, porque todavía había poco, esto había sido 52 mismo, claro. 53, o sea que tuvimos televisión desde temprano. Claro, bueno, ¿y qué se hablaba en la mesa familiar? O sea, la política estaba instalada más allá naturalmente, eran épocas donde se hablaba mucha política, pero con tantas hermanas mujeres, mamá supongo que la mesa grande naturalmente, porque para empezar a hablar 7 de entrada, o sea, 5 más 2, ¿qué se hablaba en la mesa familiar, Jorge? Se hablaba un poco de todo, era un lugar de encuentro, la mesa, el almuerzo, sobre todo la comida, la cena, ¿no? Sí. Porque en el almuerzo los días de semana, en general las chicas iban a escuela doble turno. Era como un trámite, digamos. Era un trámite. Pero a la noche siempre había exposiciones. Papá era un hombre que llevaba mucho los temas y conversaba con mamá y llevaban temas generales, ¿no? De la sociedad, del mundo, de la política. Ya cuando fui yo adolescente, mis hermanos un poco mayores, también la política fue más intensa. Pero estaba presente. Yo crecí además sabiendo que pertenecía familiarmente a una cuestión que era el peronismo, que en la clase media profesional en la que yo me movía con los hijos era una cosa muy mal vista. Claro. Pero que yo sabía que éramos mayoría porque todos los trabajadores y la gran mayoría estaba con eso. Entonces era una cosa rara porque... Era mal visto por un lado, pero mayoría por otro. Parecía como una contradicción, ¿no? Porque lo mal visto por lo general es lo menor, o lo vanguardista, o lo nuevo, esa cosa pequeña que escapa de la... mayoría... o sea, era la época de la proscripción del peronismo, sí, ¿no? Claro. O sea, entonces había esa contradicción, ¿no? Sí. Yo sabía que pertenecía a un conjunto que no era mayoritario en la sociedad, pero que en el ambiente que yo me desempeñaba era totalmente minoritario y muy cuestionado. Eso era una cosa que tenía su importancia, digamos, ¿no? Parecía como un secreto, digamos, ¿no? Esto a lo mejor no poder compartir con algún compañero ahí, digamos, algunas cosas. Sí, más que secreto era como una especie de signo de identidad de pertenencia, porque los otros más o menos sabían, y yo también, digamos. Entonces, más que un secreto, era un tema que estaba ahí. Sí. No era una cosa buena para uno eso. Nosotros decimos que hay como esos silencios que están llenos de palabras, ¿no? Que todo el mundo sabe todo, pero no se habla y se sabe. A veces hay distorsión, a veces no, digamos. Pero, por ejemplo, cuando yo le preguntaba que se hablaba si esto de el ser profesionales era algo, una obviedad, o si se planteaba en la mesa familiar como un tema de chicos tienen que estudiar o tienen... No, bueno, eso era un camino era una obviedad. Aceptado, ¿no? Mi papá era médico, mi mamá era de lenguas vivas, o sea que iba a haber una carrera universitaria, no era un tema que se discutiera, digamos. Había que tener el estudio, incluía el estudio terciario. Era una continuidad, bueno, pero no se hablaba del tema, era una obviedad, digamos, que iban a ser profesionales seguro, eso estaba como puesto y demás. ¿Con qué soñaba cuando era chico? Hace poquito igual. Soñaba antes de ayer. Soñaba con las cosas que sueñan los chicos, jugábamos a los vaqueros, a los cowboys, jugábamos a los héroes, leía la colección Robin Hood, leía Tarzán, leía todas esas cosas de aventuras. Pero ¿y soñaba sueños? Con el sueño de ser grande, bueno, obviamente quise ser bombero como corresponde. Por favor, no podía faltar eso. Pero no estaba muy claro en mi orientación. Me gustaba mucho leer,
de chico empecé a leer bastante, tenía mucha historia. Claro. Que empecé por una cosa curiosa, empecé por un libro que era La historia de Roma, de Tito Livio, que era una edición del Ateneo muy linda, que tiene unos grabados preciosos, porque el libro es un plomo insoportable. Pero los grabados son unos grabados antiguos, muy lindos, de batalla. Tendría 9 años, una cosa así. Pero los grabados decían abajo, por ejemplo, apareció un señor con una bandeja, con una cabeza, y un tipo que estaba así tirado, y abajo decía, oh, aquel que reconocía la fortuna de Cartago. ¿Y quién era? Y decía que era Aníbal, que estaba como desmayado, viendo que a Asdrúbal, su medio hermano, los romanos, le habían cortado la cabeza y se le habían tirado por el campamento. Entonces lo que hacía eso es que yo me llamara la atención y fuera a leer el texto, que es lo que había pasado con este señor que le habían cortado la... Claro. Ahora yo digo... Ahí nació mi interés por la historia. Sí, por la lectura, me estoy dando cuenta. Digo que ustedes tenían esa posibilidad de leer libros, obras de arte, obras magníficas a temprana edad. No sé, a veces pienso, hoy un chico de 10 años que tiene un montón de cosas, la tecnología, la apertura, la comunicación, si tiene los niveles de comprensión que tenían ustedes leyendo grandes obras. Bueno, había una cosa que sí yo creo que estimulaba, es que había bibliotecas en casa, ¿no? Había bibliotecas con muchos libros. Papá leía, mamá era una gran lectora, entonces lo de leer, se regalaban libros, libros de aventura, la colección Robin Hood de aventura, un clásico. Pero, o sea, sí había un estímulo al conocimiento. A la lectura, sí. Y como parte del entretenimiento también estaba la lectura. Y estaban las revistas, por supuesto, lo que se llamaban entonces revistas mexicanas, ¿no? Que eran los cómics. Claro. Esos de historietas, que también, por supuesto. Y bueno, que hacen al crecimiento emocional de los chicos, obviamente. Vamos a hacer un corte y cuando volvamos, ya sé entonces por qué estudio sociología, claramente, eso es. Pero lo curioso es que iba a estudiar ingeniería hasta 6 meses antes. Ahora me va a contar. No se vaya que hay más escenarios. Atrasado, súper atrasado, adelantado, muy adelantado, de sorpresa, a cualquier hora, una vez al año, todos los días, no importa, qué bueno que viniste. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Lucas. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió bien. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Bueno, yo siempre digo que hay que hacer programas de los cortes. Mismo nombre, hijo varón. Nunca se lo dijo, pero nos jugamos doble sobre sencillo acá que su padre quería que fuera médico. Seguro. Indudablemente, seguro. Pobre hombre. Además, tuvo el respeto de nunca decirme eso. Todo lo que hizo fue cuando yo tenía unos 13 años. Los sábados a la mañana él recorría los sanatorios, porque era cirujano. Claro. Entonces tenía los pacientes, operadores, los iba a visitar. Entonces, a eso a los 13 años, cuando pensó que podría quizás despertarse, ¿no? Decía, bueno, acompáñame. Entonces yo iba con él. Y 2 veces le hice lo mismo. Me llevaba a la sala de los médicos y yo tenía una hipotimia y me desmayaba. Con el argumento que el olor del alcohol o del desinfectante me hacía mal. O sea, evidentemente le respondía al pobre hombre desmayándome. No. La tercera vez no insistió más. Yo digo, ¿se desmayaba a propósito o se desmayaba en serio? No, tenía me daba una hipotimia. Yo no desayunaba, claro. Qué sé yo, pero yo creo que era psicológico. O sea, era un mensaje de decirle... Vos sos el médico. Además, todo el mundo era un gran cirujano y todo el mundo me destacaba lo gran cirujano que era él. Claro, el con peso lo cual sobre los hombros. El peso era cada vez mayor. Entonces yo creo que ni siquiera
se me ocurrió que Claro, podía ser. pero dentro de la rama de la medicina, como digo, que hay que pasar por un montón de situaciones, la cirugía, si uno es impresionable, no es la más fácil de elegir, digamos, porque hay gente que No, claro, requiere alguna... requiere algún tipo de sí, fortaleza. Pero eso no es que me impresionaba. Yo creo que hice una serie de acting para que el señor no... Sí. Y él respetuosamente insistió. Yo voy a ser ingeniero, yo estudié en Nacional Buenos Aires. Sí. Y, hasta el último año, hasta los meses antes, éramos 4 que íbamos a estudiar ingeniería química. Sí. No era completamente descabellado. Mi abuelo, el papá de mi papá era ingeniero, mi Bueno, tío... a su abuelo no le había salido ingeniero su hijo. No, había era salido médico, así que... Pero otro hijo sí, un hermano del papá era ingeniero. Así que iba, pero yo me recibí en el 68 y ese es el año de los estudiantes en París, es el año de muchas cosas, de mucho sentimiento de cambio, así que lo social estaba en la primera escena y yo tenía una hermana, un poco mayor que yo, que estudiaba sociología y su novio, que era una persona que yo adoraba y admiraba muchísimo, que era Juan Carlos Alzogaray, que era nada menos que el hijo del jefe del ejército. Sí. Que después lo mataron a Lalo, como decíamos nosotros, y ellos estudiaban sociología. Bueno, así que de ingeniero pasa rápidamente a la sociología. A sociología. Pero yo tengo una anécdota que quiero contar, porque yo digo que el lenguaje crea realidad. Le dije antes fuera de cámara, no creo que haya sido muy travieso, porque hasta sus amigos decían que su nivel de impecabilidad, de cómo se vestía, que le decían el canciller. Digo, Sí, no es casual que le hayan dicho eso. Eso y que puede ser. los años Tiene lo trajo. algo de verdad. Lo que es probable también es que el conjunto de amigos que estuvieron fueron bastante desarrapados, digamos. No, y que digo, quizás no fuera tanto. Pero podrían haberle dicho otro nombre, digamos, el dandy o el inglés, por esta cosa de la pulcritud que usted tenía. Pero decirle canciller es muy porque fuerte. también siempre me interesó mucho eso es verdad, el tema internacional. Yo siempre hablaba de los temas internacionales. Desde los 13 años seguí mucho todo el proceso del nacimiento, de todo el proceso de descolonización en África, seguí mucho la guerra de Vietnam, seguía los procesos políticos en varios países. En general yo seguía y hablaba de todos esos temas. O sea que era un hombre que estaba un niño metido, un adolescente y un joven que estaba metido en esos temas. Viene más por ahí siempre. Entonces, viene más por ahí, viene porque él porque hablaba mucho de esos temas, digamos, de temas que tenían que ver con el exterior. Con el exterior. Una pregunta que quiero hacer. ¿Cuándo sucede que usted se encuentra privado de la libertad? ¿Estudiando sociología? No, yo me había recibido. Ya se había recibido. No, me había recibido, sí. ¿Y cómo fue? Me fueron a buscar a mi casa, es el último tiempo del gobierno de Isabel, con López Rega, y me meten preso. Y estoy luego un largo tiempo, luego seguí la dictadura, así que seguí de largo. Y en total estuve unos 7 años y medio preso, que es un tiempo largo. ¿Cómo fue, digo... A ver, calculo que por haber llegado hasta acá debe haber trabajado mucho todo ese tiempo, habiéndolo capitalizado, y se nota que lo capitalizó y para bien, pero digo, si tuviera que contar esa experiencia para poder... Una experiencia... Tuvo distintas etapas, tuvo unas etapas muy duras, mataron a varios de los que estábamos juntos, así que esa es una experiencia muy... En la cárcel, a Dardo Cabo, a Pirles, a Georgiades, por varios compañeros que estábamos en un grupo chico, los mataron. Entonces, esas son experiencias obviamente muy fuertes, pero es una experiencia dura en la vida, pero como todas. La cárcel tiene la peculiaridad que yo digo que es como el tenis. Yo que el tenis desarrolla un brazo, no los dos. Bueno, la cárcel desarrolla algunas fortaleza en el sentido que uno aprende a estar en circunstancias difíciles, a enfrentar momentos duros. Pero también es un desarrollo limitado, porque uno está encerrado, o sea que vive en una especie de refrigerador. ¿Alguna vez pensó que podía no salir? Sí, durante un par de años pensé, estaba seguro que no iba a salir. O sea que era muy difícil que sobreviviera. Eso es una cosa, me frustraba mucho. Yo tenía 2 hijos muy chiquitos, y lo único que me preocupaba de todo eso era que los chicos no se iban a acordar de mí. Ese era el tema, ¿no? Eso es lo que me... De no poder haber... Lo que no resolvía, lo que me producía... como... Pero lo otro, bueno, yo...
El ser humano se acomoda a todo. Me parece que lo que estaba claro es que me pasaba a mí algo que le pasaba a mucha gente en el país y en un país que estaba sometido a una cosa horrible. Así que en la vida las luchas sociales y las causas de la justicia suelen atravesar momentos así. Sí. Lo bueno de eso es que todo eso está atrás, que la Argentina tiene 30 años de democracia y que es una sociedad distinta donde los jóvenes no tienen que atravesar eso, ¿no? Eso es lo positivo. Sí, Hagamos claro. un punto de recomienzo entonces. Queda en libertad. ¿Cómo empieza su vida de ahí hasta acá? Bueno, yo era sociólogo ya antes de que me metieran preso, entonces cuando salgo, lo que digo es, bueno, tengo que actualizarme, así que me puse a estudiar una maestría en Ciencias Sociales en Flaxo. Tuve apoyo de gente, tuve apoyo de algunos sociólogos, tuve apoyo, por ejemplo, de Marcelo Cavarossi, que es un tipo destacado y que la verdad que se portó, no me conocía, pero se portó profesionalmente muy bien conmigo, y después ya se reinstauró la democracia. Sí. Y comienza a construir su carrera política y profesional. Claro, digamos. comienzo a hacer una cierta carrera en el CONICET con las becas de formación, de perfeccionamiento y de formación superior. Hago becas donde estudio temas que a mí me interesan mucho, que eran los temas del movimiento obrero. Yo estudié 3 cosas, o me dediqué a 3 cosas, digamos. Me he dedicado al estudio sobre el movimiento obrero, que he trabajado bastante sobre eso, estudios laborales. 2, el tema de derechos humanos, donde había actuado y denunciado y seguí actuando y seguí organizando y colaboré en distintas organizaciones y estudié el tema también movimiento obrero y violaciones de derechos humanos, segundo tema, y tercer tema, relaciones internacionales. Así que con esas 3 patas, digamos, me fui reincorporando a la actividad laboral, al trabajo, al asesoramiento, y a la formación en el ámbito de las becas que daba el CONICET y a la docencia. Y eso fue lo que hice durante varios años. Fui asesor de Comisión de Relaciones Exteriores, fui asesor en educación y hice docencia y... Pero la política para ser protagonista aparece. Sí, la política está casi... Sí, la política está. Claramente. Lo que pasa es que en esos años el peronismo vivía todo un proceso de renovación, ¿no? Que fue la derrota electoral, y en la renovación yo obviamente participé, apoyé a Cafiero y bueno, y ahí fui iniciando también una carrera política. Sí, que estaba, digamos, implícita, pero bueno, con un cargo. ¿Cuándo lo convoca Néstor? Néstor, bueno, yo había estado ya en Relaciones Exteriores, había estado de embajador en el exterior, había estado de subsecretario, cuando vuelve el peronismo en el 89, y después yo estaba de embajador en Guatemala cuando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos queda vacante el cargo de secretario ejecutivo y se hace una selección. Sí. Y bueno, los comisionados me piden y yo acepto, y es el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que ahí dejo cargos gubernamentales, eso es un cargo internacional. Sí. Y me fui porque, bueno, primero porque yo tenía por la comisión un agradecimiento, porque la comisión en Argentina tuvo un rol muy importante, y segundo porque en una época que no veía mucho políticamente que se podía hacer en Argentina, dedicarme a los derechos humanos en el continente tenía su valor. Así que me fui a vivir a Washington y ahí viví 6 años con mi mujer y con mis 2 hijos varones en Washington. Ahí recorrí mucho todo el continente, ¿no? Desde Canadá hasta la Argentina por temas de derechos humanos. Sí. Y decidimos volver en el 2001 a vivir a la Argentina. ¿Por qué? Bueno, el mejor momento. No, sí, porque la gente, mi familia se enojaba conmigo. Decidimos volver por 2 otras cosas. Primero porque habíamos decidido que no nos íbamos a ir afuera. Me había costado bastante vivir en Argentina como para renunciar a vivir en Argentina. Sí. 2, era temporal, digamos, había una fecha de ida, pero de regreso antes de irnos también. compramos el departamento donde vivimos hoy. Claro. Como para que estuviera claro que no vamos a comprar un departamento. Son acciones que uno hace y dice, voy a volver claramente. Y después en el 2001, mi mujer Bernarda tiene una oferta de un muy buen trabajo en Buenos Aires. Sí. Y entonces decimos, bueno, probemos, porque si
yo volvía sin trabajo, o sea, Claro. volvía a dar clase en la universidad, Sí, que sí. es una cosa bastante difícil de sostenerse en Argentina. Entonces dijimos, bueno, si hay una buena oportunidad de trabajo, iniciemos el Era operativo una oportunidad, retorno. claro. Lo hizo, estuvo a prueba, viajó durante un año yendo y viniendo, hasta que decidimos, bueno, vamos. Sí, Entonces sí. En el 2001, en agosto de 2001, yo aterricé acá a dar Casi, clase. Casi con el helicóptero de la Tuve Rúa. algunos, claro, algunos familiares me decían, vos estás loco, como dejar vivir en Estados Unidos, no puedes hacerle eso a tus hijos. Jorge, para finalizar, bueno, ex canciller, legislador actualmente porteño, precandidato presidencial por el Frente para la Victoria. ¿Cómo Sí. se ven los próximos años? Bueno, me veo ahora tratando de recorrer el país y promoviendo un debate. Yo creo que el Frente para la Victoria, que ya lleva más de 11 años en el gobierno, ha hecho un proceso de transformación muy importante en el país. Sí. Creo que ese proceso, por supuesto, tiene sus luces y sus claroscuros, pero creo que tiene un balance claramente positivo y creo que hay que continuarlo, porque la Argentina todavía tiene muchas cosas por hacerse y lo que tenemos que hacer es conversar, escuchar, debatir cuáles son esas prioridades y cómo continuamos la transformación de una Argentina para que sea un país más justo, con un desarrollo más sustentable y la gente pueda ser más libre. Eso hay que discutirlo dentro del Frente para la Victoria y también hay que discutirlo con el conjunto de la sociedad, porque le vamos a pedir el voto el año que viene. Hay que escuchar a la gente y a sus necesidades. Y para finalizar, si usted tuviese que describirse como ese valor agregado, esa virtud que lo trajo hasta acá, sé que es difícil la pregunta, pero ¿cuál sería? Que tengo desde el punto de vista político y social, tengo un consecuente compromiso con los más humildes. Eso me parece Que es comprometido. O sea que Con si los usted se sí. tiene que describir es como que es comprometido. Eso sí. con los más humildes. Con los más humildes. Muchísimas gracias, Jorge. No, un placer. Se pasó rapidísimo el programa. Muchísimas muchas gracias. gracias. Fue muy Lindo, esperado muy cómodo. su llegada a escenarios, así que realmente de corazón le agradezco que haya podido compartir un pedacito de su historia para enriquecernos a todos. Muchas gracias. No, gracias a usted por la oportunidad de hacerlo. Usted ya sabe, la cita es aquí todos los martes a las 18 horas. Como le digo siempre, muchas gracias por estar del otro lado. Waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by